Ahí les aparece que estoy grabando, sí, ahí está. Bueno, lo que vamos a ver hoy es planificación de procesos, planificación de la CPU, que en relación, uno habla de planificación de procesos, es cómo voy ordenando los procesos a la hora de ejecutarlos en la CPU. Si puedo tomar el control, estaría bueno. Planificación de la CPU, que es planificar los procesos. O sea, lo que vamos a ver es los mecanismos que existen en la CPU, son la base de los sistemas multiprogramados. O sea, piensen que DOS no tenía un planificador, lo único que tenía era un salto a la memoria, primero que era monousuario, monotarea, y único proceso que estaba corriendo era el proceso que corría, digamos, que ejecutaba en ese momento, y después me devolvía a una posición de memoria a donde tenía otra vez la línea de comandos y seguía la siguiente ejecución. No tenía un sistema multiprogramado, era un único proceso en ese momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Creo que ya se lo mencioné varias veces, es conmutar el uso de la CPU y que parezca que están en simultáneo varios procesos. Si tengo más de una CPU, voy a tener que también utilizar esa multiplexación de la ejecución en las distintas CPU y en el tiempo también. Eh, el sistema operativo puede hacer que la computadora sea más productiva. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Puedo estar ejecutando un navegador, haciendo una videollamada, escuchando música, viendo YouTube, todo al mismo momento, o hasta cierto punto, que es digamos, lo que me va a permitir como usuario ejecutar cierta cantidad de procesos. No voy a poder ejecutar infinitos, primero porque no voy a tener suficiente memoria, y después porque el procesador no va a tener, digamos, suficiente recurso para agarrar todos los procesos que yo elija o que yo seleccione para ejecutar. En un sistema de un único procesador solo puede ejecutarse un proceso cada vez. Esto es, ya lo mencionamos, digamos, todos los procesos a la hora de ejecutarse tienen que estar en memoria, y una vez que se ponen en la cola de preparados y pasan a la ejecución, los agarra el procesador y los ejecuta como único proceso. Podía llegar a tener, ¿se acuerdan cuando les mencioné del SMT, del multitrading? Que podía tener dos pipes de ejecución, donde tengo un proceso 1 y un proceso 2 en el mismo core, en el mismo núcleo del procesador, pero solo en realidad estoy ejecutando uno, y el otro lo tengo ahí por si lo tenía que ejecutar. Como siguiente proceso ya lo tengo cargadito como para ejecutar, pero no están ejecutándose en el mismo momento los dos procesos, solo es uno solo, que toma el control de la CPU. Cualquier otro proceso tendrá que esperar hasta que la CPU quede libre y pueda volver a planificarse. O sea que voy a tener, la forma de planificar va a ser correr un proceso o una parte de un proceso. Va a suceder algo, puede ser que el proceso termine, que me interrumpan, o que, digamos, el planificador me interrumpa, o me interrumpa una interrupción del sistema operativo, o lo que sea, digamos, y se realiza un cambio de contexto. ¿Cómo funciona un proceso? Funciona a través de un ciclo de ráfagas del CPU y un ciclo de ráfagas de entrada-salida. Por ejemplo, ustedes corren, no sé, corren un comando, ¿no? En el sistema operativo. ¿Qué hacen? ¿Qué pasa? Es una pregunta. ¿Qué creen que hace? Carga el programa en memoria. Carga el programa en memoria, lo tengo en el disco. Supóngase que no lo tengo en el CMD, lo tengo en el disco, voy, lo cargo en memoria, lo tengo en memoria. Ese proceso queda como proceso en memoria, cuando llega a un estado de ejecución, va a la CPU, se ejecuta. ¿Y qué hace después? Por ejemplo, corren un DIR. Mm.
lee algo y después da un resultado y finaliza. Exacto. Supóngase corren un dir barra P del directorio que están, va a tener que ir a la tabla de directorios del disco rígido, leer el disco rígido, eso sería una entrada-salida, y después, o sea, dir es un comando, es una serie de instrucciones de máquina que se van a ejecutar. Va a tener que ir a la tabla de directorios, ver el contenido de esa tabla de directorios, guardarla en algún lado, y después la va a tener que mostrar en la pantalla. Eso es otra entrada-salida. O sea, cómo funciona un proceso es una ejecución de ráfagas de CPU, que es la ejecución de cada una de esas instrucciones, de esos comanditos que va a correr el proceso, el programa, y después va a ser una entrada-salida a la pantalla, por ejemplo. Antes va a tener que hacer una entrada-salida a la tabla de directorios, si no está la tabla de directorios en memoria, eso va a depender del sistema operativo, pero supóngase que hace el dir y muestra la información en pantalla. Son una ráfaga de CPU y una de entrada-salidas. Entonces, la adecuada planificación de la CPU depende de una propiedad observada de los procesos. La ejecución de un proceso consta de un ciclo de ejecución de CPU, seguido por una entrada-salida, y así sucesivamente. Puede ser que sea una sucesión de varias, o sea, yo busco información en el disco, la carga en memoria, o sea, cuando voy al disco es una entrada-salida. Voy a memoria, la ejecuto, o sea, hace una cuenta. Esa cuenta me la devuelve en pantalla, hace una entrada-salida. Va de nuevo ese proceso. Busca otra información que está en la base de datos en el disco, otra vez. La sube a memoria, la procesa, la muestra en pantalla. Y así por los siglos de los siglos, básicamente. Otra forma de ejecución que podemos encontrar es cuando tenemos que procesar, digamos, esa sería la más común. Otra forma de ejecución es cuando yo tengo que realizar procesamiento de imágenes, encriptación, o digamos que ya no tengo que realizar una entrada-salida, digamos, un ciclo y un ciclo, sino que yo necesito cargar información del disco, de hacer una entrada-salida, y después procesarla. No sé, los sistemas que tienen cálculos matemáticos, donde la CPU está mucho tiempo procesando esa información. Bueno, eso es otra forma distinta digamos, de la entrada-salida. Pero todo lo que es procesamiento de imágenes, cálculos matemáticos, lo mismo procesamiento de sonido, encriptación, todo lo que es criptografía, y eso lleva mucho uso de CPU. O sea, va a tener la ráfaga de CPU va a ser mucho más grande que la entrada-salida. En cambio, la otra es al revés. En tiempo, la CPU está muy poco tiempo procesando y haciendo la entrada-salida, por ahí está más tiempo porque es un dispositivo mucho más lento. Pero el caso que les digo de procesamiento de imágenes y el resto es algo muy específico, digamos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Entonces, me hicieron una pregunta o algo. El bien, joya. El planificador de la CPU o de corto plazo, yo les dije que había 3 tipos de planificadores, que cuando íbamos a hablar de planificador de la CPU, íbamos a hablar del de corto plazo. Es el que selecciona un proceso a ejecutar que está en un estado preparado o ready para ser procesado, y lo selecciona según, vamos a ver que hay varios algoritmos que pueden, digamos, que el planificador puede adoptar para ejecutar un proceso. El más común que se les puede ocurrir es decir, bueno, el FIFO, first in, first out. O sea, ustedes entran a una cola de supermercado. A ver, una cola de supermercado, no a las colas nuevas de supermercado, sino a las colas viejas, ¿no? Las colas donde cada caja era una fila, ahora son todas cajas
Eso lo podemos utilizar en otro ejemplo. Si ustedes tienen un sistema multiprocesador y van adoptando, de que cada proceso es una persona que va a una caja, eso se podría adoptar también sería beneficioso como ejemplo. Pero supónganse el caso de que ustedes tienen la cajera adelante y tienen una fila. Entonces, la persona que tienen adelante de ustedes va antes que ustedes a ejecutar esa caja, o sea, a que le cobren. Después, seguirá el siguiente, después el siguiente, después el siguiente, y el último, digamos, va último. El que llegó último se ejecuta último. No hay mucha ciencia en eso. También puede haber un sistema, sí. Básicamente sería el primero que entra es el primero que sale, como una cola. El primero que entra, el primero que sale, una cola FIFO. También podríamos hacer el último una LIFO, pero no tiene mucho sentido. Entonces, si me deja controlar esto. Bueno, este es el esquema que vimos hace un par de semanas, donde la cola que vamos a tener a ejecutar va a estar acá en preparado. Una vez que el planificador dijo, bueno, el proceso 4 es el proceso a ejecutar, el despachador hace todo el cambio de contexto y lo pone en ejecución. El proceso dijimos que podía terminar, salida del proceso, pero a veces el proceso no se termina. Digamos, va a ser una entrada-salida, o sea, va a leer más información del disco para después seguir procesando y haciendo algo. Entonces tiene que ir a una cola de espera, leer en el disco también, entrar en una cola de espera. Una vez que leyó la información del disco, que recuerden que era mucho más lento, digamos, llevaba mucho más tiempo ir al disco o sea, realizar una entrada, salida e ir al disco. Y una vez que terminó la lectura de disco, esa entrada, salida, nuevamente entraría a la cola de preparados. O sea, si es una cola FIFO, es una cola FIFO circular. Esto estaría acá. Pero puede ser que un proceso vaya a otra entrada-salida y termine antes que el anterior. O sea, si antes era el proceso 1, el proceso 2, el proceso 3 y 4, por ahí en la siguiente ráfaga de ejecución, porque hubo diferencias en lo que tardó a la entrada-salida entre uno y otro, puede ser que me quede el proceso 1, el proceso 4, el proceso 2 y el proceso 3. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, otro caso que puede existir es que el proceso que esté en ejecución sea interrumpido. O sea, hubo un problema con la memoria y yo estoy, no sé, mirando YouTube. Me van a tener que interrumpir YouTube y el sistema operativo va a tener que decir, bueno, ¿qué pasó acá con la memoria? ¿Cómo lo arreglo? Si no tiene el arreglo, pum, blue screen, explota todo. Si tiene la solución del sistema operativo, dice, bueno, tirarle un error al usuario, cortarle el proceso de YouTube y seguir con la ejecución del resto de los procesos. Salvame el sistema, no hagas que se caiga todo el sistema por ese proceso solo. Bueno, eso sería una interrupción. Y el proceso que estaba en ejecución va a tener que guardar su contexto y otra vez entrar a la cola de preparados. Y bueno, y el caso más común, yo tengo un proceso nuevo, es admitido y entra a la cola de preparados. O sea, creé ese nuevo proceso, lo corrí y entra fresquito a la cancha a ejecutarse la primera vez. Entonces, yo puedo tener cualquiera de estos 4 casos. Perdón, sí, acá. Dice, cuando un proceso cambia de estado, del estado de ejecución al estado de espera, por ejemplo, una entrada-salida, esto creo que no se los había mencionado, o un wait de espera de un hijo. ¿Se acuerda cuando
o el padre se quedaba con un wait esperando a que termine el hijo. O sea, yo tenía mi proceso padre acá, la siguiente instrucción del proceso padre era un wait, lo mando a la banca, o sea, a la entrada-salida, que se quede esperando, no lo dejo activo. Lo dejo activo, porque si no la siguiente, esto después les voy a mostrar otro que tiene una pequeña modificación de todo esto, que esos procesos que quedan, va a haber un tipo de proceso que va a quedar en una espera activa o una espera pasiva. Bueno, ese tipo de proceso va a quedar en una espera pasiva para que no me consuman ciclos de la CPU, sino que, imagínense el proceso padre que está esperando un wait, y que la CPU, digamos, lo voy a tener en la cola de preparados, y que cada vez que lo vaya a ejecutar, lo único que va a hacer es esperar a que termine el hijo. Y me voy a preguntar, ¿terminaste hijo? No. ¿Terminaste hijo? No. ¿Terminaste hijo? No. Así todo el tiempo que está en la CPU. ¿De qué me sirve? ¿No? Entonces, va a haber otro muy parecido a este, con algunos cambios por acá, que van a hacer que ese proceso se quede en una espera pasiva y que cuando suceda lo de que el hijo terminó, estén preparados para que la siguiente ejecución salga. Entonces, uno va a ser cuando un proceso cambia de estado de ejecución al estado de espera, en ejecución a espera, ese sería uno de los cambios del proceso. Otro sería cuando un proceso cambia del estado de ejecución al estado preparado, de ejecución a estado preparado, o sea, me interrumpieron, o sea, cuando se produce una interrupción. El tercero sería cuando un proceso cambia del estado de espera al estado preparado, espera al estado preparado, o sea, terminó de hacer la entrada-salida, terminó de ir a buscar el archivo de la base de datos, sacar esos datos que necesitaba, y ahora los voy a subir a memoria y los voy a procesar. Ese sería el tercero de los casos, y cuando el proceso termina. Fin, ahí terminé todas las búsquedas que tenía que hacer a la base de datos, sumé todos los valores que tenía que hacer, sumé todos los valores que tenía que sumar, los 1000 valores que tenía que buscar y los mostré en pantalla. Hice la entrada-salida acá y terminó el proceso. Fin. Entonces, ese proceso no le tengo que dar más CPU y termino. Ese sería el último de los casos. Lo que va a pasar acá es que la planificación la voy a llamar apropiativa o no apropiativa en referencia a qué es lo que pasa con ese proceso a la hora de ceder o no el procesador. El caso 1 y 4, cuando el proceso hace un wait o hace una entrada-salida, el proceso mismo es el que cede la CPU. Dice, yo ahora tengo que ir a buscar algo al disco, la CPU no la necesito, así que al planificador le aviso, no voy a usar más la CPU, me voy a hacer la entrada-salida. O sea, lo tengo acá, digo, me voy a hacer una entrada-salida, me voy acá. O el punto 4, o sea, o digamos, el proceso pasa de estar en ejecución a terminar. El proceso mismo es el que decide terminar y, digamos, no me apropio de la CPU y se la dejo a otro proceso. Entonces, el esquema de planificación es sin desalojo o cooperativo. El proceso mismo es el que decide que no va a tomar la CPU, que no la va a utilizar. El proceso se mantiene en CPU hasta que es liberado bien por la terminación del proceso. Bueno, es lo que le acabo de mencionar. Y para los casos 2 y 3, cuando un proceso cambia de estado de ejecución al estado preparado, o cuando un proceso cambia de estado de espera a un estado preparado. Acá estamos hablando de una planificación apropiativa. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba antes, yo tenía, esto sería el 2, el caso 2, cuando estoy en ejecución y me interrumpen. Error de memoria, el que les dije recién. Me tienen que interrumpir el sistema operativo para que haga algo y arregle esa metida de pata que hubo ahí. Entonces, alguien me interrumpe a mí como proceso y me dice, deja de hacer lo que estás haciendo porque lo que estás haciendo es menos prioritario que lo que voy a hacer y te mando a la banca de nuevo para que entres en algún momento.
me apropié de la CPU y empecé a ejecutar el nuevo, digamos, la nueva rutina de atención de interrupción que soluciona el problema que había tenido ahí. Ojo, yo le estoy dando el caso extremo, que es un error de memoria, un error de paginación, segmentación o lo que sea, pero puede ser que sea un proceso que tiene más prioridad que otro. Por ejemplo, estoy corriendo un proceso a nivel usuario y un proceso a nivel kernel, ahí el proceso a nivel kernel va a tener más prioridad sobre el otro y puede ser que interrumpa a un proceso que está activo y lo saque de ejecución. Y el caso 3 es al completarse una entrada-salida. Puede ser que un proceso que está en ejecución tenga una prioridad más baja, es un proceso que está acá, tenga una prioridad más baja que un proceso que termina entrando acá y diga, ah, bueno, vos tenés prioridad, los sistemas operativos hablan de prioridades de mayor nivel, sería 0, y de menor nivel, el número que les parezca, supóngase 10. Bueno, supóngase que el proceso que está ejecutándose acá tiene prioridad 10 y el proceso que terminó la entrada-salida tenía prioridad 0, entra a la cola de preparados y dice, bueno, yo tengo prioridad 0. Entonces interrumpo al que está en ejecución y entro yo. Me apropio de la CPU porque tengo mayor prioridad. ¿Se entiende? A ver, una pregunta. Ay, chicos, de verdad. Como cuando subí la prioridad de un juego para no perder, nunca lo hice, pero puede ser. ¿Con qué se lo subís? Ejecutar cómo hay propiedades de la ejecución. Modo de edición rápida. Vamos a ver este de acá. No, este. Estoy buscando, a ver, había una opción de cambiarle a un ejecutable, o por lo menos el modo de ejecución. En No Linux recuerdo. con el proceso, en Linux con Nice te cambias la prioridad de ejecución. En Linux sí, pero en Windows hay una opción de derecho o algo más. Igual, digamos, no es que le podés poner la prioridad a nivel kernel, pero digamos que son procesos que van a correr a nivel usuario. Pueden ser interrumpidos por algo que corre a nivel kernel. ¿Dónde tengo? ¿Qué pasa, Has? Mamá se está bañando. Anda para allá. Sí, tarda mucho. Bueno, ahí me interrumpieron a mí en el proceso, ¿cómo es? En el proceso de clase. En el proceso clase, sí. Bueno, después voy a buscar un poquito y se los voy a pasar. Así que bueno, estábamos hablando, ya me perdí. Atrás. De los estados que podían, y de si era apropiativo o no apropiativo la planificación. Entonces vamos a tener dos cuestiones. Si es apropiativo o no apropiativo el proceso en sí, y si la planificación es apropiativa o no. Entonces, el despachador, que es el módulo que proporciona el control de la CPU a los procesos seleccionados por el planificador de corto plazo, ¿se acuerdan cuando les dije que el planificador saca una foto de todo el estado actual del proceso y lo que hace es guardarla en qué estructura? ¿Se acuerdan?
¿No se acuerdan? El bloque en el PCB, ahí tenía toda la información del proceso. Bueno, en el PCB lo que voy a tener es esa foto del proceso, de los registros, del puntero a la siguiente línea de código a ejecutarse. Todo eso lo voy a tener en el PCB. El despachador va a agarrar esa estructura que obviamente la voy a tener que tener en memoria de cada uno de los procesos a ejecutarse, cargarla para poder ejecutar el proceso que va a ejecutarse, y una vez que el proceso, digamos, tiene todos sus registros cargados, el despachador le cede el control al proceso que va a ejecutarse. O sea, el proceso despachador va a ser otro proceso. Después lo que va a hacer, esto se los mencioné en la clase anterior, no sé si una o dos clases anteriores, que puede ser que yo cambie de un proceso que está corriendo a modo en nivel, en modo usuario, y lo tenga que elevar a modo kernel, y después tenga que volver de modo kernel a modo usuario. También hace eso el despachador. Y el salto al puntero a la siguiente instrucción, para reiniciar el programa. O sea, yo terminé de ejecutar la última línea de código, tengo que incrementar el puntero al código, porque si no, si lo guardo así como está, me termina ejecutando la última instrucción dos veces. O sea, me lo va a ejecutar ahora y la siguiente vez. Entonces, me lo ejecuta ahora y la siguiente vez hace puntero más, y la siguiente vez que se ejecuta la siguiente línea de código. Esto lo va a hacer el despachador, que es otro proceso. Después, lo que vamos a tener que analizar es los criterios de planificación. Que es, el primero es la utilización de la CPU, que sería que no haya tiempos muertos, que no haya tiempos donde la CPU no se está utilizando. Si yo tengo 20 procesos y los 20 procesos hacen uso de la CPU y de las entradas-salidas, no me conviene que todos los procesos al mismo momento estén haciendo uso de la CPU o requieran uso de la CPU, y que en algún momento ya no requieran más uso de la CPU y estén haciendo todas las entradas-salidas al mismo momento, porque si no, doblemente lenta va a ser la cosa. Entonces yo los voy a tener que organizar para que, digamos, en cierto momento puede ser que la CPU no esté bajo el control de algún proceso, pero que en la mayor parte del tiempo sí lo esté. Yo voy a tener un dato que me va a dar, que sería la tasa de procesamiento, es cuántos procesos se terminan en un partido. Esto es haciendo una analogía con un partido de fútbol. Si yo tengo que en 4 horas terminan 1000 procesos, esa sería mi tasa de procesamiento. 1000 procesos en 4 horas. Si en 4 horas me terminan 2 procesos y los demás siguen en cola de espera, estoy haciendo algo mal. Tiempo de ejecución es el tiempo desde que el jugador está en el banco hasta que termina el partido. Va a haber casos donde un proceso sería, un proceso empieza a ejecutarse, deja de ejecutarse por un cambio de contexto, en algún otro momento vuelve, pero puede ser que entre el momento que vuelve, que dejé de ejecutarse y vuelve, se hayan ejecutado otros procesos. Bueno, ese tiempo de ejecución es desde el primer momento que entró hasta que se fue. O sea, desde que se creó como nuevo, entró de preparado y después pegó tantas vueltas acá
como necesitaba, o por ahí se quedó mucho tiempo acá, porque, no sé, la prioridad de ese proceso era muy baja, y se quedó ahí, y entró otro proceso y lo superó en prioridad, y entró otro proceso y se quedó, digamos, eso va a depender del criterio que tenga el planificador a la hora de ejecutarse. Después, el tiempo de espera es el tiempo que está en el banco, o sea, el tiempo que se encuentra el proceso en un estado preparado y yo lo mando a ejecutarse. Si el proceso que tengo para ejecutar tiene una prioridad muy baja, o sea, muy poco prioritaria, digamos, el proceso va a estar en el banco mucho tiempo, esperando a ejecutarse. El ejemplo de supermercado que les mencionaba antes sería a ver, volviendo acá, el tiempo de espera, supónganse que ustedes entran a una, a la primera, creo que es la caja 1 o 2, que es la cola para embarazadas, y como es con niños, con bebés, o con algún tipo de dificultad motriz, o lo que sea. Cuando entran a esa cola, ustedes saben que si viene una persona con un bebé o embarazada, esa persona va para adelante. Entonces, su tiempo de espera va aumentando. Supónganse que ahora les toca a ustedes, pero justo viene otra embarazada. Su tiempo de espera sigue aumentando y así se les van metiendo embarazadas adelante y terminan con un tiempo de espera altísimo. Entonces, comparando por ahí con otra cola donde no había ese tipo de prioridad, el tiempo de espera es mayor con respecto a ese otro tipo de caja. Como para poner una analogía que ustedes entiendan, ¿no? Después el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta, el tiempo que tarda en aparecer la primera vez. O sea, ¿cómo es esto? Ustedes cuando entran a una página web, lo primero que quieren ver es algo de la página web. Después harán lo que tengan que hacer en esa página web. Imagínense que, no sé, tienen que hacer una búsqueda en Mercado Libre. Mercado Libre lo que hace es decir, bueno, yo les voy a presentar los primeros 20 y si quieren ver más, va a tener que ir a la selección de qué página querés ver, de todos los, no sé, de las 20 páginas que hay. Pero no es que va a ser la búsqueda de las 20 páginas la primera vez. Te va a presentar las primeras 20 y eso va a ser tu tiempo de respuesta para que el tiempo de respuesta sea lo más corto posible. ¿Se entiende el concepto? Sí. O sea, estos son criterios nada más. Los criterios que vamos digamos, que vamos a abordar o que vamos a analizar una vez que digamos, empecemos a ver los algoritmos que existen a la hora de planificar. Acá el ejemplo que les doy, Bandersnatch, era una película, seguramente alguno la debe haber visto, en Netflix, que era una película que vos elegías el siguiente paso a seguir. Entonces, vos la película cuando la veías, en cierto momento se entrecortaba, ¿no? Y te preguntaba, ¿qué deseas hacer? ¿Esto o lo otro? De alguna forma, Netflix lo que hacía, calleaba, por lo menos el comienzo de una parte de la película o de otra. Porque si no, si en el momento vos le pusiste, quiero ir, no sé, agarrar el camino hacia el bosque encantado, o ir hacia el río. Si una vez que vos le ponías bosque encantado, ahí empezaba a cargar, tu tiempo de respuesta iba a ser muy alto. Entonces, a la hora de preguntarte, ahí ya empezaba a cargar el primer momento de los distintos caminos a seguir. Como si fuese un caché de YouTube, donde vos vas almacenando lo que vas a escuchar dentro de un ratito en el video, y vas a ver en el video, bueno, básicamente sería eso, que el tiempo de respuesta sea lo más bajo posible. En páginas de compras,
sea Amazon, Mercado Libre, o lo que sea, el tiempo de respuesta tiene que ser lo más bajo posible para que la persona que compra no se quede dudando de qué es lo que está pasando, que me falló la página, se cayó, me voy a otra página. Bueno, y en función de eso, los desarrollos tienen, tienen tiempo de respuesta distinto para que sea digamos, hay desarrollos que están orientados al tiempo de respuesta y otros desarrollos que están orientados, no sé, a la tasa de procesamiento o al tiempo de ejecución o lo que sea. Esto sería para sistemas interactivos, o donde necesito tener algún tipo de respuesta inmediata. Estos serían criterios. Entonces, ahora sí vamos a ver algoritmos de planificación. Vamos a ver el FS, First Come, First Server, que es básicamente FIFO, el que primero entra, primero se ejecuta. Se asigna primero la CPU al proceso que primero la solicite, o sea, yo llegué primero a la fila. Si viene una embarazada y me dice, no, señor, usted tiene que esperar porque yo estoy embarazada, le digo, no, señora, en este sistema no funciona así. Yo llegué primero a usted tiene que esperar. Entonces me atienden a mí y después seguirán con la embarazada. Suena un poquito duro, ¿no? Pero el sistema funcionaría así. Entonces, la implementación se gestiona fácilmente con una cola FIFO. Cuando un proceso entra en la cola de procesos preparados, su PCB se coloca al final de la cola. O sea, cada vez que entra un proceso nuevo, en esa estructura circular que voy a tener una cola circular, una cola anidada de estructuras de PCBs. Donde voy a tener primero el PCB que llegó primero, segundo el que llegó segundo, tercero el que llegó tercero, y así sucesivamente. Y a medida que se van actualizando los procesos, se agregan al final de la cola o directamente terminan. Y estos procesos no son expropiativos, o sea, el FCFS no es expropiativo. No, la embarazada no me puede sacar a mí de la caja. Si me están cobrando a mí, viene la embarazada, no me puede sacar. Digamos, que quede claro que no tengo nada contra las embarazadas, porque si no me van a tildar de, no sé, machista o lo que sea. Este sería el FCFS. Después, el otro algoritmo de planificación es el SJF, teniendo en cuenta que es un SJF no expropiativo, donde va a haber una política de prioridad, digamos, donde el proceso más corto es el que voy a ejecutar. Ahora supónganse que tienen 4 personas en la cola, ¿no? En la cola de acá, 4 personas, en la cola de preparados. Donde estoy yo con, digamos, la primera persona que llegó tiene un changuito, un chango lleno de cosas, 1000 productos. El segundo soy yo con una lata de paté y un paquete de criollitas. El tercero tiene, no sé, la compra del día, 20 productos. Y el cuarto tiene 2 changos llenos. Es un chino que fue a hacer una compra mayorista, tiene 2 changos. Con este criterio, con este algoritmo, estamos todos en la cola de preparados, y esto es no expropiativo. El primero que tenía 1000 productos, que llegó primero que yo, pasa a ir tercero. Si llegamos todos, digamos, pasa a ir tercero. Y yo que tengo la lata de paté y las galletitas, voy primero. Supónganse que el que había llegado con los 1000 productos en el chango, ya lo tengo en la línea de ejecución de la CPU. Y yo entro con esos 2 productos. ¿Qué pasa?
O sea, entro en la cola de preparados. No, me va a tomar a mí el cajero, lo va a sacar al que tiene 1000 productos. ¿Qué creen? No, supongo que en ese caso el de los 1000 productos pasará primero, porque ya estaba en ejecución. Exacto. Y aparte porque es no expropiativo. Claro. Si en la misma situación es un SJF expropiativo, lo siento por el de los 1000 productos, pero entro yo con mis galletitas y mi paté. Así que, Por más que ya se esté ejecutando. por más que se esté ejecutando, exacto. O sea, si la cajera le estaba cobrando el producto 999 a ese de 1000 productos y entré yo con... No, perdón, ahí ya me equivoco. Si Siempre que termine antes vos, vas primero. Si a él le faltaban 2 productos y a mí me faltaban 2 productos, ahí entra la segunda prioridad, pero ya la vamos a ver un poquito más adelante. Pero supónganse que no 999, le habían cobrado 900 productos. Y a mí entro yo que digo, no, yo tengo 2 nada más. No, pero a este le faltan 100 todavía. Entro yo porque tengo 2, si es expropiativo. Si es no expropiativo, lo termina al de 1000. Y una vez que terminó, seguiré yo porque tengo 2. Y después seguirá el de 20 y después el de los 2 changos. Pero lo que hace el algoritmo es ubicarlos en función del que tiene menor ráfagas de CPU a ejecutarse. Ese es el criterio SJF. Le hago una consulta. Entonces, el término no expropiativo es el que puede interrumpir, y el expropiativo, o como sería al revés. Exacto. No expropiar es dejar que suceda. Y expropiar es tomar el control. Ahí está. Es apropiarse. Perfecto, muchas gracias. Mirá, si las siguientes ráfagas de CPU de 2 procesos son iguales, esto es lo que les mencionaba recién, si al de 1000 le habían cobrado 998 y le quedaban 2 nada más, y yo entro con 2, me va a decir, no, el tipo que estaba con 1000 estaba antes que vos, así que vas a tener que esperar vos. O sea, yo tengo que esperar. Porque se usa como criterio de desempate el FCFS, o sea, el que llegó primero, primero servido. Y un término más apropiado para este método sería un algoritmo de la siguiente ráfaga de CPU más corta. Suena como medio Back to the Future, una cosa así, ¿no? Porque ¿cómo sabés el algoritmo de la siguiente ráfaga de CPU más corta? Yo entro con un proceso acá. Entro con mi proceso. ¿Cómo sé cuál es el siguiente proceso que tiene la ráfaga del CPU más corta? Si es la primera vez que entró. Digamos, la cajera sí puede agarrar y ver y decir, bueno, sí, el chino que está ahí tiene 2 changos. Vos tenés, con tu pobreza, una lata de paté y una de galletitas, y el otro tiene un chango. Eso lo ve la cajera, pero la CPU no sabe, o el planificador no sabe cuántas ráfagas va a utilizar cada proceso. Entonces, lo que se hace ahí es, al proceso se le pone una prioridad, digamos, de ejecución media, o en realidad media no, se le pone la más baja prioridad, entonces va a entrar a ejecutarse, pero después va a ir, el planificador va a ir dándose cuenta de que lo que le puse al principio, supónganse que la prioridad que le puse eran 2 líneas, digamos, 2 ráfagas de CPU, intuí que eran 2 ráfagas porque a todos los que entran le pongo 2, pero después ese proceso no me tomó 2 en ejecutarse, tomó 4. Entonces se lo voy a subir, esa prioridad. Pero suena como medio extraño todavía. No tiene, digamos, salvo que sea una función estadística,
pueda, digamos, que me pueda dar digamos, cuántas ráfagas va a utilizar un proceso, no queda muy claro todavía. Entonces, otro método de planificación es a través de prioridades. El método que vimos acá, el SJF, está tomando una prioridad que es en función de la ráfaga más corta, de la siguiente ráfaga más corta. Otro método es planificación por prioridades. A cada proceso se le asocia una prioridad y la CPU se asigna al proceso que tenga la prioridad más alta. Más alta, o en realidad en Linux lo que hace es la prioridad numéricamente más baja, es la más alta. O sea, cuando la prioridad vale 0 es la más alta y cuando la prioridad vale 10 es la más baja. Los procesos que tienen la misma prioridad se planifican de acuerdo al orden de llegada. Es básicamente lo mismo que vimos acá, en el SJF, con el desempate sería la llegada, y acá lo mismo. O sea, si tengo dos procesos que tienen prioridad 5, bueno, el que llegó primero es el que voy a ejecutar. Un problema importante de este algoritmo es el bloqueo indefinido, o la muerte por inanición. Un proceso que está preparado para ejecutarse, pero espera acceder a la CPU, se considera bloqueado. Entonces se aplican mecanismos de envejecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Supónganse que tienen 20 procesos, y hay un proceso que tiene prioridad 10, y el resto tienen todas prioridades 0, 1, 2, 3. El proceso que tiene prioridad 10 lo voy a ejecutar cuando el resto de los procesos hayan terminado o no haya más que ejecutarse. Pero ¿qué pasa si a la cola de procesos se siguen agregando nuevos procesos que tienen prioridad 0, 1 o 2? Este proceso queda en un bloqueo indefinido, quedan sin ejecutarse. Queda en la cola, último en la cola. Y seguís, ¿y dónde estás? Y bueno, último. ¿Y dónde estás? Y sigo último. Es como que vos estás haciendo la cola en el supermercado y de repente llega una legión de embarazadas y de madres con sus bebés y todos van a la caja donde vos estás. Entonces tenés 90 años y estás ahí esperando a pagar tu paquete de galletitas con un paté. 2 años para ejecutarse. O sea, eso tarde o temprano hace que que el proceso se bloquee indefinidamente o que muera por inanición, no se ejecute nunca. Lo que va a tener que tener un planificador, o sea, el planificador, ya les voy dando un spoiler de lo que va a pasar. El planificador no va a utilizar un algoritmo solo para digamos, para dar acceso a la CPU a los procesos. Va a terminar usando un mix de cada uno de estos algoritmos que vamos viendo. Y va a depender del sistema operativo, obviamente. Hay algoritmos, hay sistemas operativos que por definición en su momento eran no expropiativos y se ejecutaban de acuerdo a cómo llegaban. Los primeros sistemas operativos no tenían definición de prioridades. Si vos empezabas a correr un proceso batch que corría a las 8 de la mañana y uno que corría 8:01, empezabas el de las 8 y hasta que no terminaba el de las 8, que por ahí tardaba 8 horas, no corría el de las 8:01. Quedaba en la cola de espera. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, bueno. Dijimos que eran por prioridades, ya te está diciendo que es expropiativo. ¿Por qué? Porque si tengo un proceso que se está ejecutando y tengo una mayor prioridad, digamos, podría ser también un proceso que sea no expropiativo, un sistema de planificación que sea no expropiativo y al mismo tiempo sea por prioridad, porque llegó, no sé, llegó a la cola de procesos preparados y se van ordenando acá, pero no te sacan
de la ejecución. No tendría mucho sentido, porque si hay un proceso que corre a nivel 0, lo tendría que sacar de la ejecución y mandarlo al banco acá, a la cola. Así que cuando hablemos de procesos por prioridades, son expropiativos. El último de los casos sería una planificación por turnos, donde lo que voy a tener es un FCFS, pero lo que va a tener es una técnica de desalojo para conmutar entre procesos. ¿Qué quiero decir con esto? Igual, ya fíjense que acá vamos a analizar un poquito más cada uno, por lo menos los 3 más importantes. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, el FC, me trabé. El RR Round Robin es un FCFS con un tiempo, con una técnica de desalojo. El ejemplo que les doy es, ustedes están en la cola de supermercado donde tienen al tipo con los 1000 productos adelante de ustedes con 2 productos, al de atrás con 20 y al último con 2 changuitos. Entonces, lo que voy a hacer es, como cajero, la cajera va a agarrar y va a decir, bueno, que pase el primero que llegó. Le cobro, no sé, 10 productos. Lo mando otra vez a la cola atrás, que pase el segundo, soy yo, con mis 2 productos, me ejecutó a mí, y ya me liberó. Que pase el tercero, tenía 20 productos, le cobro 10 y lo mando otra vez a la cola. Y el último tenía 2 changuitos, le cobro 10 y lo mando a la cola. Y así sucesivamente, el que estaba primero tenía 1000 productos, ahora tengo 990, le cobro 10, lo mando a la cola. Al que tenía 20, que solo le quedaban 10, le cobro los últimos 10, lo termino y cobro el último. Y así sucesivamente voy cobrando en función de un cuánto de, se dice quantum o cuánto de tiempo. Esto sería el ejemplo que les doy es un cuánto de productos que voy a cobrar, pero en el procesador sería un cuánto de tiempo, que el proceso entra a la ejecución de la CPU. ¿Se entiende? ¿Y ese quantum? Ah, ya está, ya lo dijiste. Perdón. El Iba cuánto a de tiempo preguntarlo. es no les doy, en el libro mencionan 10 milisegundos, pero ya esos tiempos ya están desactualizados. O sea, los cuantos van en función del sistema operativo, de los procesadores actuales, de un montón de cosas. Tengan en cuenta que es una porción de tiempo cada uno. Te cobro a vos, te cobro a vos, te cobro a vos. Pero a todos les cobro, o sea, en todos me tomo el mismo tiempo. Salvo que, o sea, cuando yo entré a la caja, que tenía 2 productos, por ahí el tiempo de cobro, a mí me cobró 2 productos nada más. Y los otros 8 que estaban dentro de ese cuanto, los perdió si no los utilicé. ¿Se entiende? O sea, si yo utilizo un cuanto muy alto, ¿qué pasa? Por ahí tenés un producto y se queda esperando a que termine el cuánto para darle el permiso al otro proceso. Exacto. Y si tengo un cuanto muy bajo, Y estarías cambiando entre proceso y proceso muy rápido. y sí. ¿Y qué dijimos del cambio? Que no hable siempre Martín, porque si no está acaparando, que hable el resto, a ver si hay alguien vivo a esta altura. ¿Qué pasa si el cuanto es muy alto? No, si el cuanto es muy bajo, perdón. Cuanto muy alto lo dijiste recién. Si el cuanto es muy, muy bajo, si yo cobro de a un solo producto, Demora mucho en terminar uno. en realidad el problema no es lo que vas a... o sea, vos decís que va a demorar mucho en terminar de cobrar, de terminar un proceso entero. Claro, y se te juntan los que vienen llegando. Por ahí no
no implicaría eso. Lo que pasa es que no termina y lo empieza a mandar con el proceso y eso consume otros recursos, que es darle no sé si un puntero. Por ahí va. Va sobrecargando a un proceso con un montón de otros recursos. Por ahí el ejemplo del supermercado no es el ejemplo más gráfico para este caso, porque vos en el supermercado, en realidad podría ser, porque ustedes piensen que el cambio de contexto que se produce en el cambio de un proceso a otro sería que el tipo que estaba cobrando en la caja le tiene que preguntar cada vez que llega el tipo, ¿cómo se llama? ¿Paga en efectivo o paga con tarjeta? Y cada vez que tiene que ir desde la caja al final de la cola, también es tiempo de que el dispatcher hace el cambio de contexto. O sea, para cobrarte un producto te pregunta tu nombre, si vas a pagar en efectivo y si vas a pagar, no sé, con la promoción. Eso sería como el tiempo de pérdida del despachador. O de decirte hola, buenas tardes, o hola, buenos días. Es tiempo de pérdida. ¿Sí? Y después te cobra un proceso. Vuelve otra vez a la cola, te saluda de nuevo, vuelve otra vez a la cola. Se la pasa saludándote en vez de cobrarte. O sea, perdóname. Sí. Es como que el cajero tenga 3 segundos para estar con vos y después de esos 3 segundos vas a la fila de vuelta. Entonces esos 3 segundos, en vez de cobrarte el producto, te cuenta el clima. Se cumplieron los 3 segundos, vas de vuelta atrás. Y claro. Entonces eso sería con un quantum bajo. Entonces si vos decís, bueno, tengo un quantum alto de 30 segundos, y bueno, te saluda, te habla del clima, te cobró y te pasaron 5 segundos por ahí. Ahí 25 segundos, te queda el cajero ahí esperando que entre otro proceso, digamos. Exacto, o sea, el tiempo del cambio de contexto de un proceso a otro es ese tiempo de pérdida que estamos tratando de analizar ahora, es el tiempo que el cajero se disipa un poco en el tiempo y preguntándonos de cómo vas a pagar, etcétera, o lo que sea. Entonces, si vos tenés un cuanto muy bajo, tenés ese problema. Si tenés un cuanto muy alto, prácticamente estás haciendo... Y la pata. Estás haciendo un FP. Si tenés un cuanto muy alto, tenés esto. Supóngase que el cuanto ahora es de 1000 productos. Y entró el de 1000, lo cobró. Entró el de 2, lo cobró. Entró el de 20, lo cobró. Entró el de 2000 y lo cobró en 2 partes, pero lo terminó cobrando. O sea, hizo el que llegó primero, se fue. El que llegó segundo, se fue. El que llegó tercero, se fue. No hubo... Pero, pará, yo me quedo con la idea de que con el quantum alto hay posibilidades de que se quede ahí parado sin hacer nada. ¿Estoy bien con eso? Con el cuanto alto... En el caso de que venga alguien con 3 productos, cuando termina eso se va a quedar un tiempo largo hasta tomar el siguiente, porque el quantum no está bien. Sí, pero lo que voy a tener ahí es, si el proceso terminó, me va a entregar, o sea, el round robin en sí terminó funcionando. No, yo terminé como proceso, terminó de cobrarme esos dos productos y en CPU. Se cortó, no sé si fui yo. Entregó la CPU, me tomó el siguiente proceso. ¿Por qué? Porque el despachador va a funcionar en función de ciclos de reloj, pero acá también esto se va a modificar, o sea, ese cuánto me lo va a dar una interrupción periódica, pero si el proceso terminó ya me manda acá. Ah, ok. Se escuchó medio cortado igual. Sí, se entendió hasta ahí veo que todo cortadísimo. A ver, aguántame un cachito. Bueno, listo. No es Peppa Pig, pero estaba por ahí. Estaba escuchando a ver si era, pero no era. Ya Peppa Pig hoy a la mañana me estalló la cabeza.
Bueno, estábamos hablando del round robin. Ustedes, este tipo de algoritmos de planificación, no solo lo van a ver digamos, en un sistema operativo, en el planificador de un sistema operativo, o a la hora de ejecutar un proceso por la CPU, sino que esto también va a tener, lo van a ver en un montón de dispositivos que tengan un algoritmo de algoritmo por prioridades, o un algoritmo de round robin, o la mezcla de todo esto. Nosotros en la autopista, ¿se acuerdan esos storage gigantes que teníamos para aprender máquinas virtuales y todo eso? Bueno, el algoritmo que utiliza ese storage es un algoritmo de round robin. Cuando tiene que ir a buscar datos al disco, termina no yendo a buscar el primero que llegó a buscar un dato, sino que termina agarrando un periodo de tiempo cada uno de los procesos que quieren acceder a ese disco. O sea, esto aplica a un sistema operativo o puede aplicar a cualquier hardware que necesita un algoritmo, digamos, para extraer información. El planificador que puse acá, el planificador de la CPU recorre la cola de procesos preparados, asignando a la CPU cada proceso durante un intervalo de tiempo de hasta un cuánto. Bueno, ya esto se los mencioné. Así que ahora lo que vamos a ver es el FCFS, el FIFO, y analizarlo un poquito, ¿no? En función de esto que vimos acá, de los criterios de planificación. Sí, uno para atrás. Bueno, el FCFS, supónganse un proceso que tiene una duración de 9 ráfagas. Duración en tiempo o sin unidad, digamos de 9. De 9 algo de tiempos. Después tengo un proceso 2 que tiene una duración de 4 ráfagas. Y el proceso 3 que tiene una duración de 3 ráfagas. O de 3 unidades de tiempo. Entonces, con un algoritmo FCFS, FIFO entre paréntesis, el proceso que llegó primero va a ser el proceso 1, va a ir del tiempo 0 al 9. El proceso 2 va a ir del 9 al 13, y el proceso 3 va a ir del 13 al 15. ¿Se entiende que llegó primero el 1, después el 2 y después el 3? Entonces, en un criterio de lo que sería del tiempo de espera, ¿cuánto esperó el proceso 1? 0. El proceso 2 para ser ejecutado, ¿cuánto esperó? 9. El proceso 3 esperó 13. Tiene una espera media, digamos, de 7,3. O sea, 0 más 9 más 13, dividido 3, 7,3. ¿Qué pasa si el P1 hubiese llegado último? Fíjense, haciendo todo el mismo análisis que acabo de hacer, el tiempo de espera media bajó de 7,3 a 3,3. O sea, no es muy estable el FCFS en función del tiempo medio de espera. Va a depender de cada uno de los procesos. ¿Se entiende el criterio de análisis? Sí, depende de dónde se ubique la persona con más productos en el changuito. Exacto. En este caso, justo el que más duración tenía llegó al final, me vino bárbaro. Claro. La película la voy a poder ver sin cortes. Pero en cambio, en este caso, el tiempo medio, o sea,
lo que estaba haciendo, estaba escuchando, viendo la película y escuchando música, y bueno, primero veo la película, después escucho música y después hago otra cosa. Y en este caso, no tardé tanto en ver la película. Entonces, digamos que el FCFS, el FIFO, tiene una dispersión de tiempos medios de espera. Para el caso del SJF, o sea, el que tiene una ráfaga más corta, el que tiene una ráfaga más corta es el que primero llega, y acá vamos a tener el tiempo de llegada, sería el tiempo que está en el proceso en ready, o sea, fui de nuevo, acá llega el proceso 1 en el tiempo 0 y lo pongo en esta cola. Después va a llegar el proceso 2, dos unidades de tiempo después, y lo dejo en la misma cola de ready, de preparado. Y después en otro tiempo va a llegar el proceso 3, en el cuarto tiempo, en la cuarta unidad de tiempo, va a llegar el proceso 3. Y en la quinta unidad de tiempo el proceso 4. Y la duración va a ser 7, 4, 1 y 4. ¿Se entiende cómo es el análisis? Entonces, si es no expulsivo o no apropiativo, o no expropiativo, llegó primero el proceso 1, empecé a ejecutar el proceso 1, cuando termino de ejecutar el proceso 1 porque llegó y no lo puedo sacar de la CPU, empiezo a ejecutar el proceso 3 y después el proceso 2. ¿Por qué es esto? Porque el proceso 3 es más corto. El proceso 3 es más corto. Y porque cuando llegó el proceso 3 y entró a la cola de preparados, había dos procesos, el 2 y el 3. Y hizo una comparación del tiempo de espera y dijo, ¿cuál es menor? ¿El 2? O sea, ¿cuál es el menor? ¿El 4 o el 1? Y el 1 es más chico que el 4, entonces debería ejecutar el 3. Por eso ejecuta el 3. Y después, en 12, perdón, en 5 llega el 4, o sea, hizo la comparación entre este y este, en la duración de este y este, entre el 2 y el 4. ¿Por qué quedó el 2 y no el 4? Si tienen Era el dos, segundo orden y era el que primero había llegado. exacto, o sea, hace una comparación de segundo orden y dice, llegó primero el 2 que el 4, así que por lo menos démosle la buena al 2 que llegó tres tiempos antes que el 4. Entonces, acá en el SJF no expulsivo, la espera media para el proceso 1 es 0. Llegó y lo empecé a ejecutar. El tiempo medio, la espera media del proceso 2 es 8 menos 2. ¿Por qué? Llegó en 2 y se empezó a ejecutar en 8. La espera media del proceso 3 es, llegó en 4 y se empezó a ejecutar en 7. Y para el proceso 4 llegó en 5 y se empezó a ejecutar en 12. Hago la media de todo esto, es el promedio de todo esto, y me da 4. Como para que tengan un valor. Y acá no sé si podemos hacer un análisis si entró antes o después, porque en realidad acá en el SJF, como tengo una prioridad, la media no va a ser muy dispersiva la media.
porque acá es en función del tiempo de llegada. Se quedó sin batería la tablet. ¿Qué prioridad tiene? Díganme. Prioridad 1. Está la otra tablet. Si hay algo que consume más que la tablet, tiene 2 tablets. Una para cuando se gasta la otra la batería, pues se consume 20 tablets por día. Si hay algo que consume más que tablet, es sachet de leche. Se toma 2,5 litros de leche por día. Es un ternero, la verdad. Prioridad 0. Prioridad 0, la leche y la tablet. Si no tiene la leche y la tablet, no podemos vivir. El mismo caso para un algoritmo SJF apropiativo o expulsivo o apropiativo, como lo quieran llamar. Acá voy a tener la misma tabla el mismo diagrama de Gantt para uno y otro. Y lo que voy a tener es que, ¿qué pasa? Empiezo a ejecutar el proceso 1, llega el proceso 2 y dice, yo soy el proceso 2, tengo que ejecutar solo una ráfaga de duración de 4. Hace reír. Tiene que ejecutar una ráfaga de 4. Y yo tengo que ejecutar como proceso 1 una ráfaga de duración 7. ¿Cuántos me faltaban? Faltaban 5. Entonces, me expropio de la CPU, me apropio de la CPU y empiezo a ejecutar el proceso 2. Y después, otra vez, el proceso 3 entra en acción, como es un proceso de un solo, que necesita ejecutar una sola ráfaga de entrada-salida o un solo momento de tiempo. Termino ejecutando el proceso 3. Y en la cola estaba el proceso 2, entonces sigo ejecutando el proceso 2. Y como el proceso 4 es mayor que el proceso 1, como el proceso 4 tiene menos tiempo a ejecutar que el proceso 1, le gana en prioridad y termino ejecutando el proceso 1 al final. Lo que me da esto es que en un SJF apropiativo, expulsivo, o como lo quieran llamar, el tiempo de espera es menor, el tiempo medio de espera es menor en el apropiativo que en el no apropiativo. O sea, Una pregunta, Leandro. Sí. Si estamos viendo que con el apropiativo es que funciona mejor y bajan los rendimientos, ¿para qué se usa el que no es expropiativo? Digamos, es de mayor, no baja el rendimiento, sino sube el rendimiento, es menor el tiempo de espera. Claro, sí, eso quise decir. Exacto. Se da, digamos, sepan que, como les dije antes, los primeros sistemas por ahí tenían un SJF y nada más. No podían interrumpir al proceso que estaba en ejecución. Es como para ir adoptando criterios o algoritmos, entendiendo cómo funcionan los algoritmos. El sistema operativo va a terminar usando más el round robin, más la mezcla del round robin con una prioridad, y así va a terminar haciendo una cola de todo eso, y va a planificar con una mezcla de todo esto. No quiere decir que sea mejor o peor que el otro. Por ahí el SJF solo ya no, expulsivo no se utiliza más. Pero sepan que existieron y que, digamos, por lo menos para entender cómo funciona uno, porque si yo les digo, bueno, sí, el SJF apropiativo es mejor que el otro, pero por lo menos así se lo justifico de alguna forma. Ah, bien, entendido. Al final de cuentas no vamos a utilizar ninguno de estos, o todos, va a ser la solución.
Y el último caso sería el round robin, ¿no? Donde voy a tener un proceso 1 va a tener que ejecutar tiempo de ráfaga, eso sería cuántas entradas, salidas, cuántos ráfagas de CPU voy a utilizar. Voy a hacer 24 ráfagas. 24 ráfagas, 3 ráfagas para el proceso 2 y 3 para el proceso 3. Y lo que voy a hacer es cortar cada 4 ráfagas o sea, cada 4 ráfagas el proceso que está en cuestión. Y acá lo que voy a hacer es, una vez que el proceso terminó, como tenía menos ráfagas, le va a avisar al planificador y le va a entregar el control al siguiente proceso. El round robin, naturalmente, como funcionaría un round robin, un sistema round robin, tendría que ser acá 4, 8, 12, 16, y si perdiste tiempo, o sea, si una parte de tu cuánto de tiempo no lo utilizaste porque el proceso era más corto, el round robin así como viene, lo perderías, pero como el planificador tiene un poquito más inteligencia que un round robin, o como el algoritmo round robin, lo que hace es decir, bueno, sí, el proceso que quería ejecutar tenía menos tiempo que el round robin. Entonces le entrego el control al planificador y el planificador va a agarrar el proceso 3 y lo pone en ejecución. Entonces voy a terminar ejecutando el proceso 1, el proceso 2, el proceso 3 y todos y todo lo que quedaba del proceso 1 en diferentes cuantos. Pero puede ser que acá aparezca el proceso 4 con 6 y quede mechado entre todo lo que está acá. ¿Se entiende eso? Sí. Vamos. Había un ejemplo más acá. Bueno, el cuánto de tiempo, ese cuánto de tiempo es un cuánto de tiempo que va a cambiar en función digamos, de la planificación de la CPU, del planificador en general, ese planificador que va a englobar a todos estos algoritmos. Ese cuánto de tiempo va a cambiar en función de dónde se encuentre el proceso a ejecutarse. O sea, voy a poner procesos que tengan, le estoy spoileando, ¿no? Pero va a haber procesos que tengan un cuánto de tiempo o una parte del planificador que se encuentre con un cuánto de tiempo muy bajo, y a medida que voy subiendo las prioridades, o sea que voy disminuyendo las prioridades, pero subiendo los niveles del número que voy a tener como prioridad, ese cuánto va a ir aumentando. ¿Qué es lo que va a utilizar el sistema operativo? Un cuánto de tiempo que me va a permitir ejecutar hasta un 80% de los procesos en ejecución. O sea, si con un cuánto de tiempo muy bajo no termino los procesos de ejecutarse, o sea, acá el cuánto de tiempo es 4. Y acá voy a ejecutar 2 procesos de 3. Estoy en un 66% de los procesos los pude terminar en un cuánto. Tendría que elegir un cuánto más alto, justo acá son 3 valores nada más, pero tendría que elegir un cuánto más alto para que el 80% de los procesos se ejecuten dentro de ese cuánto. Ese va a ser el criterio. Y ese cuánto puede variar en función de la cola de ejecución que yo me encuentre. Para subirme la prioridad o bajármela. Y para que no se produzca este bloqueo indefinido o envejecimiento.
supónganse que ustedes tienen un proceso que tiene prioridad baja. Lo que voy a hacer es aplicar un mecanismo para luchar contra esta ignición de un proceso, que es el mecanismo de envejecimiento, que va a decir, si estás mucho tiempo en espera, te cambio a otra parte del planificador que tenga más prioridad. Y así, si seguís mucho tiempo en espera, en algún momento vas a entrar, porque pasaste del último lugar al primero, por más que tu prioridad era muy baja. Y me fui. Pero entiendan ahora el round robin cómo funciona, y después el sábado vamos a hacer algunos ejercicios. Voy a hacer 1 o 2 o 3, y después se los voy a dejar a ustedes. O sea, la clase del sábado va a ser esas clases que les mencioné, que son, la primera parte es sincrónica y virtual, y después va a ser asincrónica, porque yo les doy la guía de ejercicios, ustedes me van a decir, bueno, este ejercicio me salió así, ¿está bien? No. ¿Sí? O fíjate que acá esto está mal. Por ahí el sábado arrancamos a las 9, a las 11 ya vimos los ejercicios, y todo el sábado, todo el domingo, cuando ustedes quieran, me preguntan si está bien o si está mal o lo que sea. Pero entiendan los conceptos de cómo funcionan estos algoritmos. El tiempo de espera. Acá no, digamos, no voy a poder analizarlo contra esto porque son procesos distintos, pero me está dando que el tiempo de espera medio es 5,66. O sea, el tiempo de espera está más cerca de estos procesos, de las ráfagas que yo voy a tener ahí, que del 24. En cambio, el tiempo de espera es 7,3 y estaba más cerca del más alto. ¿Se entiende? O sea, como que acá voy a depender de un solo proceso y ese me va a matar. En cambio acá, como estoy dividiendo mi tiempo en porciones más chicas, el tiempo de espera lo voy a, digamos, lo voy a ir disminuyendo porque estoy cortando el tiempo en partecitas. Pero ¿qué problema voy a tener acá que no voy a tener acá? ¿Qué problema tengo en round robin con respecto a FCFS? Prácticamente terminarían casi todos los procesos a la vez. No. Acá terminó acá terminó el proceso 2, el proceso 3 y después siguió el proceso 1. Tengo otra cosa, fíjense esto. Fíjense ahí. Ahí. ¿Cuántas líneas tengo? Claro. Es un montón. Es que el proceso 1, en vez de tardar 9, tarda como 20. 4, 8, 16. No, 4. El proceso 1 acá tarda 24. Pero el cambio de contexto del proceso 1 al proceso, del proceso 3 al proceso 1 hay un cambio de contexto. Justo acá da que el caso de que el que sigue es el proceso 1. Acá seguramente el planificador no agarre y dice, tráeme el PCB del proceso 1, porque ya lo tiene cargado. ¿Entienden eso? Pero supónganse que tienen más procesos acá. Estaría pasando el proceso 1, al proceso 2, al proceso 4, al proceso 7, al proceso 8, al proceso 9, al proceso 1, al proceso 2, al proceso 7, al proceso 3, al proceso 10. Cada vez que yo hago un cambio de un proceso a otro, estoy perdiendo tiempo. Estoy perdiendo tiempo en pasar los datos de memoria a los registros, en cambiar de guardar digamos, del estado de un proceso a la memoria. Sí. Tiempo improductivo. Sí. Tengo muchos tiempos improductivos acá. En cambio acá tengo dos cambios de contexto. En realidad acá entra el primero, ya ni guarda el contexto. Acá podría ser también, acá tengo también varios cambios de contexto. Si cada vez que tengo que retomar, si cada vez que viene mi hija y me dice que no tiene batería la tablet, o
quiere tomar la merienda, o yo tengo que retomar el tema y ver dónde estaba dando el tema, es un cambio de contexto, es un tiempo improductivo que tengo que leer, a ver dónde estaba, y estaba acá, bueno, y sigo con el tema, y viene de nuevo y me interrumpe. Eso básicamente sería el sábado. El sábado a la mañana es así. El domingo fue más tranquilo, pero tiene sus problemas, digamos. Que algunos no arrancan en 0 y arrancan en 7. Se me quedan dormidos. Y otros que están, por lo menos en la sala, pero están dormidos también. Así que, digamos, un algoritmo no es que es mejor que otro en función del tiempo de espera, sino que yo a los algoritmos los voy a tener que analizar en función de todos estos criterios. Pues el tiempo de respuesta, es del proceso, sería o sea, el proceso 1 es 0, el proceso acá es 9, acá es 13. Acá el tiempo de respuesta del proceso 1 es 0, el proceso es 2, el proceso 3 es 4, y del proceso 4 es 7. Al toque les estoy respondiendo, y acá más todavía. El tiempo de respuesta es 4. Acá es 4, acá, bueno, 7 porque corta antes, pero el tiempo de respuesta es mucho más rápido. Acá le estoy diciendo ya al proceso 1, supóngase que sea al revés, que el proceso 3 tenga 24. Ya estoy, enseguida le estoy diciendo algo a alguien que me está preguntando algo en el proceso 3. En cambio, si tuviese un SJF, lo mando a la cola al final y andás a ver cuándo lo atiendo. Y acá lo mismo, me baja también ese tiempo de respuesta. O sea, el planificador va a terminar jugando con todos los algoritmos para que haya digamos, algo armonioso a la hora de ejecutar los procesos. ¿Se entiende el concepto? Sí, sí. Y va a haber algunos algoritmos que el tiempo de la tasa de procesamiento se me va a ir al tacho, básicamente, porque voy a tener procesos estos procesos, cuando los analicemos, por ahí el procesador está al 90% de utilización, y tengo un 10% que lo tengo mirando el techo, o sea, lo tengo prendido, porque lo tengo que tener prendido, pero está mirando el cielo así a ver si llueve, no está haciendo nada. Básicamente sería eso, ¿no? Entonces, el concepto real de la planificación no va a ser adoptar como sistema operativo un solo de estos mecanismos, sino lo que voy a terminar utilizando es un sistema de todos estos mecanismos que vimos mancomunados, donde voy a tener procesos del sistema, que pueden estar en FCFS, o sea, una FIFO, procesos interactivos es que necesito ver video o audio online, y no los puedo meter en una FIFO. Lo tengo que poner en un round robin para que me vaya mostrando en tiempo real una partecita. Y entre el segundo proceso y me muestre otra partecita. Esas partecitas son tan pequeñas que para nosotros es imperceptible como usuarios. Y después, no sé, procesos por lotes, también un FCFS, pero podría ser un SJF acá. Interactivo, procesos que se ejecutan en segundo plano por lotes, todos los ejemplos. Después, lo que puede pasar acá es que yo les adopte prioridades a cada una de estas colas. Tengo acá, cada uno de estos rectangulitos que tenemos, puede ser una cola de procesos que les ponga una prioridad. Y esa prioridad va a estar asociada a un cuánto.
Y a medida que voy sumando el cuánto, ¿cómo es? Y a medida que subo el cuánto, aumento la prioridad que voy a tener. Perdón, y a medida que disminuyo el cuánto, estoy pensando en la red, y a medida que disminuyo el cuánto, o sea que el tiempo es más corto, estoy dando más prioridad de ejecución. O sea, si yo tengo un cuánto de 1, estoy ejecutando un pedacito de cada proceso que se encuentre acá, por ejemplo, de los procesos del sistema. Entonces estoy ejecutando esos procesos que se encuentran acá adentro lo más rápido posible. Si yo le aumento el cuánto, lo voy a poner acá, al proceso. Y es un proceso menos prioritario. Y lo que va a terminar pasando es que a medida que yo vaya dejando muchos procesos acá y esa prioridad sea muy baja, lo que voy a tener que hacer es aplicar mecanismos de envejecimiento para ir subiéndolo al siguiente, a la siguiente lista de procesos enlazados. O sea, esto digamos, son colas que no están separadas, sino que están relacionadas de una con la otra. Cuando un proceso está mucho tiempo acá, lo elevo. Cuando un proceso está mucho tiempo acá, lo elevo. Cuando un proceso está mucho tiempo acá, lo elevo. Le subo la prioridad de alguna forma. Y después la prioridad que voy a tener en función a, digamos, la prioridad que va a tener cada una de estas colas con respecto a la anterior va a ser apropiativa. O sea, si yo estoy ejecutando un proceso que está acá y acá no tenía ningún proceso y de repente apareció uno, el proceso este que lo tenía corriendo en la menor prioridad, lo voy a sacar de la CPU y lo va a cargar. Dale, sí, no hay problema. Igual ya cortamos acá, ya no queda mucho más. Se entiende que este sería el mix que vamos a terminar utilizando. O sea, te hago una pregunta. O sea que el mismo proceso. Sí. Está. No, está. Te iba a preguntar si el mismo proceso iba pasando por diferentes colas hasta que llegaba a la más prioritaria. Pero acá está como Y a medida que voy viendo va pasando un cuanto menor y a medida que va, salvo que tenga niveles de prioridad del sistema que los termino poniendo siempre acá. No los saco de eso. De una cola a la otra, un proceso es corto, lo termina ejecutando en un cuanto de tiempo, la cola de prioridad más alta. En cambio, si un proceso es largo, se va degradando de cola luego de que es procesado por la CPU, llegando a la última cola. También se soluciona la muerte por inanición, el envejecimiento, subiendo el nivel de proceso a la cola superior. O sea, esto es, lo termino mandando. Acá hay como una representación que me va a permitir ejecutarlo ahí arriba. Y lo termino ejecutando. Esto, datos de Linux, esto igual si se los muestro, pueden saber los datos del planificador de Linux, viendo este archivo de configuración, para saber qué mecanismo utiliza. Lo pueden editar en el Kali que les pasé o en el Linux que hayan instalado y ven todos los mecanismos que tiene de planificación. Pueden cambiar ¿cómo es? Ay, no me sale. El kernel para que planifique de otra forma, ya eso sería cambiarle las prioridades a los procesos que van a ejecutarse. No les recomiendo tocarlo porque es bastante complicado. Ya editarlo, cuando lo editen, si pueden editarlo, edítenlo y van a ver que no es sencillo de entender todo lo que utilizan. Métodos de planificación, ya hasta acá corté.
¿Qué me queda? Afinidad del procesador. Queda hebras. Ya están, esto lo terminamos viendo la siguiente clase. Ya son casi las 10, así que cortamos acá y seguimos el sábado. ¿Les parece? ¿Entendieron hasta acá? Los perdí. ¿Mazo? Igual, cuando empiecen a hacer los ejercicios van a entender un poquito, van a poner su cabeza como si fuesen el planificador del sistema operativo y les voy a tirar distintos procesos y los van a tener que ejecutar en función de el algoritmo que tengan seleccionado para realizar. Por eso digo, es un tema teórico, donde hay práctica, pero es una práctica teórica, que entiendan cómo funciona un sistema operativo. Igual, ese soy yo, profe. Le iba a decir que la última media hora mía, 40 minutos, fueron medio caóticos. Después voy a mirar el videíto y voy a terminar de cerrar la idea. dale, no hay problema. Respecto a las colas de supermercado, tienen el problema no es el tiempo de cobro, perdón, el problema no es el tiempo sí, sería de cobro de los productos, sino es el tiempo de pago. Ahí tenés otro problema que acá no entra en el análisis. Porque vos podés estar, te cobran dos productos, pero a la hora de pagar, tardás más tiempo en pagar que en lo que te cobran esos dos productos. Tenés otro problema. No me acuerdo cuál es la definición en inglés de ese overhead, creo que es, o overtime, no me acuerdo cómo es. Tu problema está en otro lado, no es en el cobro de los productos. Pero sí, con el tema del supermercado es el ejemplo clásico. Y cuando hablamos cuando hablamos de las nuevas colas del supermercado, imagínense que ustedes ahora sí aplican una nueva cola de supermercado, donde vos entrás en una fila única y tenés 20 procesadores y vas a ir a uno de los 20 procesadores. Lo que va a pasar acá es que va a ser mucho más fácil que a vos te cobre la misma cajera que te cobró en el último cobro y no te cobre otro cajero, ¿no? Entonces va a haber algo de esto que te va a permitir a vos ir siempre al mismo cajero. No te compliques, anda siempre al mismo. Eso sería la afinidad del procesador. Pero bueno, listo, terminamos acá. Gracias por escuchar. Cualquier duda que tengan, vean el video y cualquier otra duda me mandan un WhatsApp o lo mandan al grupo y se sacan la duda ustedes y algún otro que le haya quedado la misma duda. Así que gracias de nuevo. Nos vemos. En realidad nos escuchamos. Gracias. Ahí que presente. Bueno, gracias.